Bueno, muy buenos días, colegas. Les saluda Pedro Abedillo, asesor regional de tuberculosis en la oficina de OPS en Washington. Quisiéramos, en primer lugar, recordarles que este evento tiene traducción al inglés, francés y portugués y que pueden seleccionar el idioma de su conveniencia en el botón que indica interpretación debajo de sus pantallas. Bueno, quisiéramos agradecerles y darles la bienvenida a esta sesión virtual sobre experiencias, buenas prácticas en el trabajo conjunto de los programas de tuberculosis, otros programas de los ministerios y las sociedades científicas para lograr abordar la tuberculosis en la población infantil y adolescente en la región de las Américas. Este webinar está realizado en conjunto con el Grupo Regional de Trabajo sobre TB en Niños y Adolescentes de la OPS. Y nos gustaría también dar una especial bienvenida a este webinar a todos los representantes de los programas nacionales de tuberculosis, a los encargados de los componentes de tuberculosis en niños y adolescentes en estos programas, también en los representantes de los ministerios de salud, de los componentes de salud infantil y adolescente, y también a los integrantes de las sociedades científicas de los países de la región que sabemos que trabajan mano a mano con los programas de tuberculosis para abordar la tuberculosis en esta población. Y también nos gustaría dar la bienvenida a las colegas de OPS que nos acompañan de nuestro área de curso de vida saludable, las doctoras Betsabe Butrón, asesora en salud infantil integrada, y a la doctora Sonia Café, asesora en salud de los adolescentes. Y también un especial saludo y bienvenida a todos los integrantes del grupo asesor de expertos en tuberculosis en niños y adolescentes de la región por su apoyo para de verdad poder desarrollar esta actividad que tiene como objetivo tener un espacio para los países de la región para poder compartir experiencias exitosas en el abordaje de la tuberculosis en los niños, las niñas y los adolescentes. Solo comentar que este va a ser el primero de una serie de webinars, de sesiones virtuales regionales que queremos realizar periódicamente sobre diferentes aspectos importantes del abordaje de la tuberculosis en población infantil y adolescente, y que vamos a estar realizando, como decía, en coordinación con el Grupo Regional de Trabajo sobre Tuberculosis en Niños y Adolescentes de la OPS. Y en concreto, para moderar esta primera sesión tenemos a la doctora Celia Martínez, que es la presidenta de este Grupo Regional de Trabajo de TB en Niños y Adolescentes. Celia es una pediatra de Paraguay, especialista en infectología pediátrica y profesora de pediatría de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. La doctora Martínez es la presidenta del Grupo de Trabajo de Tuberculosis en Niños y Adolescentes de la OPS, y también es vicepresidenta del Grupo Técnico Asesor de Tuberculosis de la OPS. Bueno, sin más, darle la bienvenida y esperar que disfruten de esta sesión. Celia, te paso la palabra. Gracias. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Como mencionó Pedro, buenas prácticas del trabajo entre sociedades científicas, programas de tuberculosis y otros componentes de salud pública para el abordaje de la tuberculosis infantil y adolescente en la región de las Américas. Esta actividad, como mencionó él, está liderada por el grupo de expertos de la región de las Américas en tuberculosis en población infantil y adolescente. Sin más preámbulos, vamos a dar lugar entonces a la primera presentación a cargo del Pedro Abedillo, asesor de prevención, control y eliminación de tuberculosis de OPS en Washington, Estados Unidos. Él se va a referir a la situación de la tuberculosis en población infantil y adolescente en la región de las Américas 2023. Adelante, Pedro. Gracias, Celia. Vamos a cargar la presentación. Bueno, buenos días de nuevo. Lo que vamos a presentar ahora es la situación de la tuberculosis en la población infantil y adolescente en la región de las Américas. Algunos datos sobre la situación de la TB en esta población
vulnerable. Ya saben que la población infantil y adolescente es una de las principales poblaciones vulnerables o en situación de vulnerabilidad para la tuberculosis en el mundo y en la región. Está citada y de manera prioritaria en la estrategia Fin de la TB, pero también está citada e incluida de forma muy importante en la declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas que tuvo lugar en 2018. En concreto, en esta declaración política que se realizó en 2018 se hicieron una serie de compromisos y de metas numéricas muy importantes para cumplir entre el 2018 y 2022. En concreto, había una meta que nos indicaba que deberíamos alcanzar poner en tratamiento a 40 millones de personas afectadas por tuberculosis para el 2022 y dentro de estos 40 millones de personas se deberían incluir 3,5 millones de niños. Estos son metas mundiales para alcanzar a nivel mundial. Y también sobre tratamiento nos indicaban que deberíamos poner en tratamiento a 1,5 millones de personas con tuberculosis multiresistente, incluyendo también específicamente a niños, en concreto a 115.000 niños. Y abajo en las pantallas, en la parte de abajo de la lámina, pueden observar los avances que se habían logrado a nivel mundial para el 2021 y pueden ver cómo para esos 3,5 millones de niños que deberíamos poner en tratamiento para fines del 2022, en el 2021 solo habíamos alcanzado un poco más del 50%, ¿no? En concreto el 54%. Y vemos que los alcances para la submeta que teníamos de poner en tratamiento a 115.000 niños con tuberculosis multiresistente, el alcance es mucho menor, ¿no? Solo para el 2021 solo habíamos alcanzado al 15%, el 15% de esa meta. Y también en la declaración política se encontraba otro compromiso muy importante, otra meta numérica. Nos habíamos comprometido a poner en tratamiento preventivo al menos a 30 millones de personas, incluyendo a 6 millones de personas con VIH, también 4 millones de niños contactos de casos de tuberculosis, niños menores de 5 años y otros 20 millones de personas, otros contactos del hogar de casos de tuberculosis. Y pueden ver en la parte de abajo de la pantalla cómo el alcance de esta meta, en concreto los 4 millones de niños menores de 5 años que son contactos de tuberculosis, para el 2021 solo habíamos alcanzado el 40%, ¿no? Muy lejos de la meta puesta. Y los alcances mucho menores cuando nos referimos a la meta de otros contactos del hogar, ¿no? De esos 20 millones de contactos mayores de 5 años, solo habíamos alcanzado el 3%, ¿no? Entonces, a nivel mundial, todavía las metas que tenemos puestas que habíamos puesto para finales del año pasado, nos hemos quedado muy lejos de conseguir. ¿Y cómo estamos en la región? Saben que para la región de las Américas, en concreto, solo representamos el 3% de todos los casos de tuberculosis a nivel mundial, lo que nos sitúa en una situación propicia para poder ser la primera región en eliminar la tuberculosis. Sin embargo, todavía es un problema importante de salud pública en la región. Pueden ver que se estima que en el año 2021 se produjeron 309.000 casos por tuberculosis, esto traducido es aproximadamente unos 35 casos de tuberculosis por día en la región y casi 32.000 muertes estimadas por esta causa, por tuberculosis en el año 2021, ¿no? Lo que es casi entre 3 y 4 muertes por hora en la región. Y en concreto, en cuanto a personas, niños y adolescentes menores de 15 años estimados con tuberculosis en la región, fueron 19.000. Es aproximadamente un 6% de todos los casos de tuberculosis en la región y también se estima que se produjeron unas 1.200 muertes por tuberculosis en este grupo vulnerable. Y entonces, bueno, lo importante es, como siempre decimos, saber pensar que todos estos casos y todas estas muertes fueron evitables. Y en esta lámina quisiéramos mostrar el número de personas con tuberculosis
estimadas en total, no solo en niños, estimadas para la región, es la línea roja que nos muestra cómo ha progresado desde el año 2000 y la línea azul que nos muestra el número de casos notificados que fueron diagnosticados y reportados a lo largo también de los últimos años. Es importante que vean y ya conocen bien el descenso que hubo en los casos notificados en el 2020 debido a la pandemia, aproximadamente una disminución del 17% en el 2020 en comparación con el 2019 y saben que ya vimos en el 2021 una recuperación parcial que no fue total, una recuperación del 8% y sabemos que hay países que ya han avanzado en el 2022 en recuperar los niveles de diagnóstico que tenían previo a la pandemia, aunque todavía vemos que la recuperación todavía no es total. También queremos que observen que hay una brecha que se mantiene a lo largo de los años entre los casos que estimamos que se producen de tuberculosis y los casos que realmente estamos notificando y pueden ver cómo esa brecha aumentó de forma importante en los últimos años debido a la pandemia, ¿no? De tal manera que la cobertura de tratamiento, que es lo que definimos como diferencia entre los casos estimados y notificados, estaba previo a la pandemia en torno al 80, al 82% en la región y pueden ver cómo para el 2021, al 2021 esa cobertura de tratamiento cayó al 70%, es decir, el 70% de todos los casos estimados los estamos notificando y esto se traduce en que aproximadamente 94.000 personas en la región quedaron sin diagnosticar y sin recibir tratamiento para la tuberculosis. Bueno, ¿y cómo estamos en niños? En concreto, para esta cobertura de tratamiento, como decía, ese porcentaje de niños y adolescentes menos de 15 años que estamos reportando frente a los que estimamos, pueden ver cómo ya antes de la pandemia, en 2018 y 2019, la cobertura era baja, era en torno al 65%, bastante más baja que ese 80-82% que le comentaba que se producía en todas las edades, y pueden ver cómo esa cobertura también cayó de forma importante en el primer año de pandemia, cayó al 41%, es decir, más de la mitad de los casos que estimamos con tuberculosis en niños y en adolescentes menores de 15 años no fueron diagnosticados y por tanto no fueron tratados. Pueden ver en el 2021 que hubo una ligera recuperación, pero todavía muy insuficiente, ¿no? Entonces estamos todavía viendo cómo ha habido mayor afectación por la pandemia en los niños y la recuperación todavía ha sido más lenta. Siguiente. Y además sabemos que esa brecha de cobertura de tratamiento de tuberculosis es mucho mayor cuanto menor es la edad de los niños. Pueden ver aquí esa cobertura de tratamiento para el año 2021 en diferentes grupos niños menores de 5 años con tuberculosis que estimábamos realmente fueron diagnosticados y recibieron tratamiento. Pueden ver cómo la cobertura fue algo mayor en niños entre 5 y 15 años, aunque todavía muy baja, solo el 51%, y vean la gran diferencia que existe cuando lo comparamos con las personas mayores de 15 años, ¿no? Donde la cobertura de tratamiento fue del 71%. O sea, todavía estamos dejando de diagnosticar mucho más a los niños más pequeños, que sabemos que el diagnóstico es mucho más complejo, pero también sabemos que es el grupo que tiene mucho más riesgo de tener peores resultados y mayor mortalidad por tuberculosis. Y en esta lámina mostramos en las barras en amarillo el número de niños y adolescentes menores de 15 años que han sido notificados por los países de la región a lo largo de los años. Pueden ver cómo antes de pandemia el número estaba más o menos estable y esa caída que les comentaba que se produjo en el 2020 debido a todos los efectos de la pandemia. Esta caída en los niños menores de 15 años fue mayor que en todas las edades. Sabemos que en el 2020 la notificación habíamos dicho que había caído un 17% en el número total de casos. Cuando vemos solo a los niños menores de 15 años, esta caída en el 2020 fue casi del 25%, ¿no? Mucho mayor. Y pueden ver que, ya decíamos, hubo recuperación en el 2021, pero todavía no completa. De hecho, para ese año, para el 2021, se notificaron
casi 8.200 casos de tuberculosis, que equivale aproximadamente a un 4% de todos los casos de tuberculosis en la región. ¿No ven esa línea gris que nos muestra la proporción de casos en menores de 15 años respecto a todos los casos notificados? Pueden ver que iba disminuyendo lentamente esa proporción a lo largo de los años, pero una caída mayor justo con la pandemia y que todavía no hemos recuperado. Y aquí les mostramos las tasas de notificación de personas, de niños. Pueden ver en morado los niños menores de 5 años y en amarillo los niños entre 5 y 15 años. Son tasas notificadas por los países, es decir, casos de tuberculosis en esas edades por 100.000 habitantes. Pueden ver cómo las tasas son mayores en los más pequeños, en los menores de 5 años, y pueden ver también cómo las tasas en ambos grupos han estado estables más o menos a lo largo de los años, y pueden observar esa caída que se produjo en la notificación en el 2020 y pueden ver cómo esa caída fue mayor justamente en los menores de 5 años. Y aunque ha habido recuperación, todavía no hemos recuperado los niveles que teníamos prepandemia. Y otro de los datos importantes que estamos recopilando en la región desde hace algunos años y que en el último par de años la OMS también ha recopilado para todos los países en el mundo es sobre los resultados de tratamiento desagregados justamente por edad. Aquí pueden ver las principales cohortes que la OMS recopila datos, nuevos y recaídas, personas antes tratados, personas con coinfección TB-VIH, personas con tuberculosis resistente, y pueden ver abajo a la derecha los resultados de tratamiento para los últimos años en los niños menores de 15 años. En verde pueden ver, y el número representa el porcentaje de éxito de tratamiento, y pueden ver que para los niños menores de 15 años es la cohorte que mejores resultados de tratamiento ha tenido a lo largo de los años, en cerca del 80%, aunque es alto y es el más alto, todavía queda lejos de ese 90% más que querríamos alcanzar, ¿no? Y pueden ver cómo no ha habido casi variación a lo largo de los últimos años, y pueden ver también que hay un porcentaje en gris de niños cuyo resultado de tratamiento no fue evaluado, que todavía es importante y que deberíamos trabajar para reducir. Y en esta otra lámina pueden ver ese éxito de tratamiento, el porcentaje de éxito de tratamiento en menores de 15 años para los distintos países de la región que notifican estos datos. Pueden ver que es muy variado, varios países que tienen 100% de éxito de tratamiento, algunos otros que están por debajo de ese valor de 78% que tenemos como valor regional. Y aquí lo importante y lo que queríamos mostrar es que vean cómo muchos países han alcanzado esos porcentajes de 90% o más, o incluso el 100% de éxito de tratamiento, ¿no? Lo que nos muestra que realmente es posible llegar a las metas que nos hemos marcado. Y otro tema importante que también estamos recopilando datos es sobre la notificación de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y MDR en menores de 15 años. En la gráfica de la izquierda pueden ver el número total de estos casos de tuberculosis resistente en menores de 15 años que iniciaron tratamiento por año. Pueden ver también la caída que se produjo en el 2020 debido a la pandemia, pero hubo una recuperación importante en el 2021. De hecho, el número de casos que inició tratamiento fue bastante mayor, ya también en parte debido a que ese año iniciaron en tratamiento varios casos que fueron diagnosticados en los años previos y que quizá por la pandemia no pudieron iniciar tratamiento. Y por supuesto, uno de los temas principales cuando hablamos de tuberculosis en niños es la búsqueda de contactos y el tratamiento preventivo de la tuberculosis. Sabemos que esta es una intervención clave, fundamental para cortar la cadena de transmisión, para evitar que se produzcan nuevos casos de tuberculosis en este grupo etario y para acelerar los pasos hacia la eliminación de la tuberculosis. Sin embargo, saben también que los datos que tenemos todavía muestran un rezago importante en la consecución de las metas que tenemos para tratamiento preventivo, y también sabemos que no todos los países tienen datos o buenos datos sobre las actividades de búsqueda de contactos y de tratamientos preventivos.
En esta lámina pueden ver en la parte de arriba la cobertura de tratamiento preventivo estimada por OMS en los contactos menores de 5 años que son elegibles para recibir tratamiento preventivo. Pueden ver cómo el porcentaje de esa cobertura ha ido disminuyendo a lo largo de los años, de hecho de forma más marcada en el 2020 debido a la pandemia, y pueden ver cómo ha seguido disminuyendo en el 2021 de forma importante, no menos de la mitad de todos esos casos que estimamos de contactos menores de 5 años que deberían recibir tratamiento preventivo lo recibían, ¿no? Esto significa que estamos dejando de encontrar muchos niños que tenemos que evaluar si tienen tuberculosis, que podrían tener tuberculosis, y estamos perdiendo la oportunidad de ofrecer tratamiento preventivo en aquellos que lo requieren para reducir el riesgo que tienen de desarrollar tuberculosis. Y abajo pueden ver en números absolutos para la región por año, para los últimos años que tenemos disponibles, el número de personas que han recibido este tratamiento preventivo, y en concreto en verde claro pueden ver el número de contactos menores de 5 años que lo han recibido por año. En verde más oscuro los contactos mayores de 5 años. Pueden ver que en el 2020 y 2021 este número de contactos menores de 5 años que recibieron tratamiento preventivo disminuyó, y todavía no hemos recuperado los valores que teníamos previo a pandemia. Entonces, bueno, solo marcar que aquí tenemos muy buena ventana de oportunidad de mejora para lograr encontrar a todos los niños que pueden tener tuberculosis, y también para darles, como decíamos, tratamiento preventivo a aquellos niños que lo requieren, ¿no? Y esta intervención es realmente fundamental, y para lograrlo realmente vamos a requerir el apoyo no solo de los programas de tuberculosis, sino el trabajo coordinado en los niveles locales con otros programas de salud materno-infantil, de inmunizaciones, y también incorporando en este trabajo a otros agentes comunitarios que estén en el terreno. Y esta lámina solo para recordarles que saben que tenemos nuevas guías de OMS para el abordaje de TB en la población infantil y adolescente. Fueron publicadas en el 2022 y ya las tenemos disponibles en inglés y en francés, y acabamos de publicarlas en español. Saben que hace unos meses tuvimos ese taller regional virtual para socializar estas guías. Estamos apoyando a varios países a realizar talleres nacionales para seguir socializándolas, y queríamos, por tanto, seguir apoyando estas actividades o este proceso de socialización de las guías con una serie de sesiones virtuales regionales periódicas en las que vamos a abordar diferentes aspectos sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento preventivo, y que vamos a estar realizando periódicamente con el apoyo del grupo de trabajo de TB en población infantil y adolescente de la OPS. Y bueno, con esto finalizo sobre la situación y desearles que de verdad disfruten esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. A continuación, entonces, vamos a iniciar las presentaciones sobre las buenas prácticas de trabajo entre sociedades científicas, programas de tuberculosis y otros componentes de salud pública para el abordaje de la TB en la población infantil y adolescente en la región de las Américas. Vamos a tener el día de hoy 3 experiencias. La primera va a ser la experiencia de trabajo conjunto entre la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Seguidamente vamos a tener la presentación del Brasil, trabajo articulado entre diferentes entidades para el control de la tuberculosis en población infantil y adolescente en Brasil, y finalmente experiencias constructivas relevantes de Colombia en la atención de TB en población infantil y adolescente. Al terminar todas las exposiciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, la primera presentación entonces es la experiencia de Argentina. Esta presentación va a estar a cargo de la licenciada Luciana Angueira, que es referente de TB pediátrica de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Salud de la Argentina. Y la doctora Fabiana Molina, que es médica pediatra con capacidades agregadas en medicina interna, vicepresidente segunda de la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad matriz, y directora asociada de docencia e investigación del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de la ciudad de Santa Fe.
Adelante, doctora. Buenos días a todos, a todas. Creo que comienzo yo lo que habíamos acordado con Fabiana. Primero saludarles, celebrar este encuentro me parece sumamente necesario y contarles, como dijeron antes, la experiencia de trabajo conjunta con la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP. También quería mencionar que en la experiencia está el doctor Bocio, que también es parte fundante de ese acuerdo con la SAP, que está también acá en el panel, y la doctora Laura Lagruta, que es nuestra representante en la SAP. También quiero mencionar a la doctora Norma González, que fue la que iniciamos también este trabajo, que también trabajaba, es pediatra y era parte del grupo de la SAP. Así que dadas estas recomendaciones iniciamos. Le habíamos puesto un título que era Combatiendo la tuberculosis en niños, la iniciativa a 0 muertes por tuberculosis en Argentina, era parte del acuerdo. La Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación asumieron el compromiso de implementar la iniciativa, un plan de trabajo para la tuberculosis infantil que se llamaba Hacia 0 muertes, hacia 0 abandonos de tratamiento, un poco que trae hilado la presentación de Pedro. En abril del 2014 se firmó ese acuerdo, ya va a ser 10 años el año próximo. Se firma un compromiso entre ambas partes, donde se definen objetivos y se sientan las bases de las estrategias conjuntas para la implementación de la iniciativa. En ese camino se fue avanzando, se fue reformulando ciertas bases y ciertos acuerdos. Los objetivos en ese momento eran mejorar la detección de niños enfermos de tuberculosis, asegurar el cumplimiento del tratamiento y la curación de los niños enfermos, y fortalecer las herramientas de la prevención de la tuberculosis pediátrica. ¿Pasamos? Ahí va. En esa iniciativa se hablaba de poner fin a la tuberculosis, poner a la tuberculosis infantil en la agenda de trabajo. Ese era un desafío, uno de los desafíos para empezar a trabajar con sociedades científicas como la SAP, promover la investigación en tuberculosis infantil y del adolescente, fomentar la colaboración transversal entre los servicios de salud y la comunidad para abordar eficazmente la tuberculosis pediátrica, entendiendo la tuberculosis en su generalidad como una necesidad de dar respuestas colectivas y trabajar de manera integral con la tuberculosis centrada en las necesidades del paciente. No todos los pacientes son iguales, y hay diferencias sustanciales en el abordaje de la tuberculosis de niños y niñas y del adolescente también, tienen especificidades diferentes a la hora del abordaje, de manera integral. ¿Cómo pensamos esto? Pensamos que tiene que ser con sociedades científicas y también haciendo alianzas con otras áreas ministeriales, como ya lo hemos hecho y lo vamos a comentar. Fortalecer la inversión para terminar con las muertes por tuberculosis pediátrica. Pasemos. Bueno, acá comentamos un poco de la hoja de ruta que se trabajó en ese momento, esta es la segunda edición. Uno de los puntos era fomentar alianzas funcionales para el cambio. Una de las alianzas es este acuerdo, otras de las alianzas fueron trabajar con las áreas de maternidad, que en este momento se llaman ciclo de vida, con las que hemos trabajado diferentes estrategias para poder pensar de una manera integral y conjunta la tuberculosis y el abordaje de la tuberculosis específicamente en este grupo etario. Se habían planteado 3 acciones sugeridas. Una era la vigilancia epidemiológica, otra era la capacitación del personal de salud y difusión de la información, y otra la investigación. Sobre estas acciones, acá comentamos lo que realizamos. Sobre vigilancia, se elabora un documento anual sobre tuberculosis pediátrica y del adolescente, y se incluye dentro del boletín de tuberculosis el capítulo específico en pediatría y del adolescente, creyendo esto como una herramienta necesaria para el abordaje y para pensar en respuestas integrales a esta problemática. Se hace la diferencia entre este grupo etario. Este es un boletín que se distribuye todos los años desde el ministerio a las diferentes provincias y a los diferentes actores que intervienen en la problemática. También se elabora un informe mensual sobre tuberculosis pediátrica y del adolescente, que se distribuye a todas las direcciones y programas nacionales, como ser salud perinatal y niñez, salud escolar, salud del adolescente,
a las direcciones y programas provinciales. Nosotros tenemos muchas provincias, 23 provincias que trabajamos en conjunto, y esto ha sido distribuido a las 23 provincias, a la Sociedad Argentina de Pediatría y a las regiones y pediatras que están dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría. La idea es que les llegue a todos los pediatras este boletín mensual, que estamos distribuyendo hace un tiempo ya. Se está elaborando, acá hay un ejemplo de un nuevo informe mensual sobre el avance mensual de la situación de la tuberculosis pediátrica y del adolescente, con una placa resumen de casos, muertes, pérdida de seguimiento y sin información del estado de tratamiento por grupo de edad, menores de 5 años, 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19, se han diferenciado porque merecen un abordaje diferenciado también esos grupos etarios, y también digo, lo que se incluye es pérdida de seguimiento, lo que en algún momento se llamó abandono, se llama pérdida de seguimiento, y sin información del estado de tratamiento, que se fueron trabajando puntualmente todos los casos que tenemos. En la capacitación hemos trabajado en conjunto con la SAP, en los regionales de la SAP hemos participado, se han hecho preencuentros con la temática específica de tuberculosis infantil y del adolescente en varias regiones en las que participamos, el programa nacional, bueno, los representantes de la SAP y también Vigilancia Epidemiológica, el doctor Bocio, para distribuir esta información del acuerdo, de las líneas de trabajo, de los números que estamos mostrando acá, a todos los pediatras, que la verdad que con mucha concurrencia en esos regionales de la SAP y con mucha buena recepción de los pediatras que participaban en el encuentro, de poder pensar en temas que tienen que ver con tuberculosis. También se ha participado de las jornadas de la región metropolitana y bueno, de todas las regionales, como dije antes. Se hizo la diferencia por regiones, en las presentaciones se hizo la diferenciación por regiones, nosotros tenemos divididas las regiones por NOA, NEA, que tienen similitudes en la cantidad de casos, en la epidemiología. Se hizo la presentación de la tuberculosis pediátrica y adolescente, como dije antes, en cada región. Se están actualizando las guías del Ministerio de Salud. En este momento están trabajando sobre el capítulo de tuberculosis pediátrico, también con profesionales externos, con parte del comité asesor. Nosotros en Argentina tenemos un comité asesor de expertos que son externos del programa nacional, que colaboran en dando apoyo en las normas técnicas, en casos complejos y demás. En investigación se inició un estudio exploratorio para investigar las causas de muertes pediátricas y de adolescentes, para identificar factores predictores de pérdida de seguimiento. El objetivo fue identificar oportunidades de recuperación de las pérdidas de seguimiento y factores que intervinieron en la ocurrencia de la muerte. Y se hizo para ello se identificó mensualmente las muertes y las pérdidas de seguimiento. Se hizo una revisión de todos los registros del caso y cruce de información con otras bases de datos del Sistema Integrado de Información de Salud. Argentina posee el SISA, que es un Sistema Integrado de Información de Salud, donde todos los casos y las diferentes enfermedades y los diferentes eventos de notificación obligatorias deben ser cargados ahí. También las vacunaciones, la situación inmunológica, los sistemas de información, se hizo un cruce de eso y se identificó los servicios que intervinieron en el proceso de atención en esos niños y niñas, que puede ser también servicios de salud donde se los vacunó a esos niños y niñas y tal vez no se le detectó una enfermedad o se hizo un mal diagnóstico. Se fue a trabajar, se hizo un estudio de causa raíz para ver qué había sucedido con las muertes. La idea en los próximos pasos es ampliar los actores de la iniciativa para conformar redes más amplias. Necesitamos ampliar la mirada, necesitamos que otros sumen a esta mirada. Sociedades de obstetricia, infectología, enfermedades respiratorias, medicina general y rural, ciencias sociales y del comportamiento. Es importante también que en el 2019 se pueden notificar las personas gestantes
que tienen tuberculosis y se identifica ese grupo etario, que también se hace un seguimiento especial. Ampliar el acceso de la capacitación en tuberculosis y difusión de la situación en coordinación con las facultades de medicina, facultades de escuela de enfermería y de otras carreras y áreas de la salud. Promover la inclusión de la tuberculosis pediátrica y del adolescente como tema prioritario en las convocatorias de investigación para disminuir las brechas en el conocimiento vinculado a la toma de decisiones y la acción. Digo, necesitamos ampliar la información, el conocimiento, para poder pensar realmente en una toma de decisión que sea pertinente a la situación país que estamos atravesando. Yo también le quiero dar paso ahora a Fabiana. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecerles la posibilidad de participar en representación de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría y en representación de los casi 20.000 pediatras que estamos nucleados en la SAP en Argentina, y para poder compartir, después de la presentación de Luciana, algunas reflexiones finales en relación a lo que nosotros también como sociedad científica consideramos una experiencia muy exitosa en el trabajo conjunto entre una sociedad científica y el Estado, en este caso, bueno, representado justamente a través del Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios de las distintas jurisdicciones de nuestro país, y las entidades que colaboran directamente, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Liz Malbrán. Para poner, digamos, en situación a quienes no conocen nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Pediatría es una sociedad centenaria. Tenemos en este año ya 112 años de una sociedad que nuclea como sociedad única a los pediatras de Argentina. Reúne aproximadamente 20.000 pediatras que estamos referenciados en 48 filiales, una delegación nucleadas en 9 regiones, que a su vez comparten las jurisdicciones de los ministerios de salud de este país, que es tan extenso, con realidades que son desde el punto de vista económico, epidemiológico, sociales y culturales muy diferentes. Sin embargo, en este contexto tan amplio de este país tan extenso, la Sociedad Argentina de Pediatría funciona como un elemento de aglutinación fundamentalmente de lo que es el conocimiento pediátrico. Y eso pensamos que es una fortaleza a la hora de poder justamente llevar a la acción las acciones que son propuestas desde el punto de vista de los diferentes programas. En esta iniciativa, que como decía Luciana, ya va a cumplir prácticamente una década, justamente esta firma en el año 2014, con objetivos claros relacionados justamente con la mejora del diagnóstico, del tratamiento, el seguimiento y poder trabajar sobre medidas de prevención en TBC, nos permitió entonces, con esos objetivos claros que fueron fundantes del acuerdo de la iniciativa TBC hacia 0 muertes y 0 abandono de tratamiento en ese marco conjunto, poder hacer un primer análisis donde en ese momento se veía como una fortaleza justamente esta digamos, pertenencia de los pediatras a la sociedad, como rector justamente de guías para diagnóstico y para tratamiento. Y también lo que se favoreció en ese momento fue el acercamiento de los distintos actores locales con los referentes para el tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento de tuberculosis en las distintas provincias. Esa actividad que los que llevamos muchos años en la SAP la vimos desde nuestros lugares, desde nuestras filiales más pequeñas, que teníamos actividades en nuestras actividades de educación continua locales o en las actividades regionales a lo largo de todos estos años, en congresos. Bueno, permitieron justamente unificar estos criterios y poder colaborar en llevarlos a la acción. De las 3 líneas importantes que fueron la vigilancia epidemiológica, la capacitación y la investigación, sin duda en las 2 primeras fue en las que la sociedad estuvo involucrada más activamente, favoreciendo la difusión mensual de cada uno de los informes que se recibe desde la iniciativa Tuberculosis y desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se comparten con cada una de las filiales y a su vez
y por suerte en este momento actual de comunicaciones virtuales y rápidas, puede llegar a cada uno de los socios por las vías a la cual pueda acceder, por vía mail, por WhatsApp, por actividades en los ateneos hospitalarios, y después en las actividades más importantes de Sociedad de Pediatría, como jornadas regionales, como bien mencionaba Luciana, o en mesas específicas en los diferentes congresos. Y todas estas capacitaciones, que no solamente han sido locales, regionales y nacionales, estuvieron dedicadas no solamente a los pediatras, sino también al resto de los actores del equipo de salud. Nos referimos a agentes comunitarios, enfermeros, que habitualmente participan también de nuestras actividades. Y el punto también muy jerárquico en el cual puede la Sociedad de Pediatría colaborar en todo esto es justamente en la elaboración de las guías para diagnóstico y tratamiento y en la actualización de las mismas, que vos mostrabas en la diapositiva, justamente la próxima actualización a ser publicada, que es del corriente año, como para justamente colaborar en la normatización y en la actualización de la misma. Sin duda, para los pediatras, tuberculosis es una deuda médica, es una deuda social. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que contribuir para poder justamente arribar al objetivo de lograr TBC 0, para lograr que tratamientos se completen, que no se abandonen, que se realicen los seguimientos. Y también es cierto que en este momento tan complejo que toca vivir en nuestro país, del ejercicio de la profesión pediátrica, en una situación de crisis, de situaciones de pobreza, de violencia social, los pediatras tenemos un compromiso que no solamente tiene que estar relacionado con esta enfermedad, sino con otras. Y para cerrar, yo podría decirles que vemos como exitoso este modelo donde una sociedad científica, junto con el Estado, que es el que tiene la voluntad, digamos, el conocimiento científico sumado a la voluntad política del Estado en el cambio, nos parece que puede ser una muy buena estrategia para abordar estos problemas de salud de la infancia y la adolescencia tan complejos, y no solamente para tuberculosis, sino también para poder extenderlo a otras problemáticas que se consideren prevalentes y relevantes para la niñez y la adolescencia. Así que bueno, en este marco pensamos que es una oportunidad para continuar trabajando en conjunto junto con el Ministerio de Salud en este y en muchos otros temas. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana y Fabiola. Excelente presentación. A continuación, vamos a dar lugar a trabajo articulado entre diferentes entidades para el control de la tuberculosis en población infantil y adolescente en Brasil. La presentación estará a cargo de la doctora Liliana Romero, que es médica infectóloga del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de Brasil, y a continuación Bettina Méndez Alcántara Gabardo, médica pediatra del Complejo Hospital das Clínicas de la Universidad Federal de Paraná, que es pesquisadora de la Red TV y profesora de la Facultad de Medicina Pequeño Príncipe de la Universidad de Paraná. Adelante, Brasil. Bom dia, eu vou falar em português, né? E, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade do Brasil poder mostrar esse trabalho que tem sido bastante promissor e exitoso para o controle da tuberculose nas crianças e nos adolescentes, tá? Então, eu gostaria de mostrar primeiro, no primeiro slide, na continuação, o nosso panorama. Então, de uma forma bem sucinta, e a nossa preocupação, que quando vocês veem a incidência no total de casos de tuberculose, no total de casos novos, a incidência é de 37,4 para cada 100 mil habitantes. E quando nós olhamos especificamente a população de crianças e adolescentes, esse percentual é bastante pequeno em relação ao total de casos. Ou seja, do total de casos novos, apenas 3,4% respondem pelas crianças e adolescentes. E isso está abaixo do estimado pelo OMS e até abaixo do estimado dentro da região das Américas, tá?
Então, isso corresponde a uma incidência de 1,28 para cada 100 mil habitantes, que é o que vem sempre a nossa preocupação de que nós não estejamos fazendo diagnóstico né, nas nossas crianças e adolescentes. E quando nós olhamos os óbitos, em relação a todos os casos novos de tuberculose, o nosso percentual é um percentual até baixo, de 2,61 para cada 100 mil habitantes. E nas crianças, então, vocês têm, ela responde apenas por 0,7% do total dos óbitos por tuberculose. Vocês podem observar, são 37 óbitos. E o que chama atenção é que 40% desses óbitos são nos adolescentes. Então, isso também é uma preocupação, tá? E mostrando a necessidade de você realmente estar investindo também nessa população dos maiores de 10 anos. Quando nós olhamos os nossos contatos, esses dados também nos preocupam, pois, em relação à população total, nós temos ali 65% dos contatos examinados. Porém, quando nós olhamos a faixa etária de crianças e adolescentes, ela cai para 50,5%. Ou seja, 50,5% apenas do total de contatos dessas crianças que estão em alto risco de adoecimento, particularmente os nossos menores de 5 anos, tá? E depois, novamente, subindo o risco de adoecimento nos adolescentes, estão realmente sendo examinados e parte deles sendo iniciado o tratamento de infecção latente. Próximo. Bem, e quando nós falamos, então, do nosso Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública? Então, ele realmente priorizou os pilares, né, da estratégia para o fim da tuberculose. E quando se fala no pilar 1, quando coloca a questão, se fala muito do cuidado integrado, centrado na pessoa com tuberculose, o que nós temos é uma articulação intrasetorial, considerando, então, outros ministérios, outras ações, por exemplo, do Ministério da relação da saúde da criança, da saúde da gestante, enfim, outras articulações para que a gente possa melhorar esse cuidado com as crianças e adolescentes acometidas pela tuberculose. Aqui também é importante destacar a ação integrada, que sempre tem sido estimulada com atenção primária à saúde. A articulação interministerial. Então, aqui no caso da articulação com outros sistemas, outros ministérios, no caso, o Ministério da Economia, o Ministério da Assistência Social, entre outros, e lembrando a importância de que a gente possa ter os sistemas de informação diferentes falando entre si. Então, por exemplo, nós temos o nosso sistema de notificação de agravos, e ali nós temos, então, a tuberculose. E falando, então, ele interagindo com o sistema de notificação de tuberculose, então, especificamente, mas com esquemas especiais. E aqui nós temos, então, a tuberculose resistente, por exemplo, a tuberculose na criança que precisa de um esquema especial, no adolescente também, e esses sistemas, o que está se buscando é que eles sejam integrados. E está se trabalhando para que possa se integrar também o sistema de mortalidade, o sistema do tratamento da infecção latente, verificar se alguma criança, no decorrer, mesmo tratando a infecção latente, se ela adoeceu por tuberculose. Então, os sistemas informatizados, a nível central, está se buscando que realmente eles se integrem, tá? Então, nós temos também, então, a rede brasileira dos comitês para controle da tuberculose e sempre conversando com a rede TB e outras parcerias. Outro grande trabalho que tem sido realizado em parceria, e em parceria com a sociedade, nós temos integrantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, tá? Então, é um grupo técnico que tem esses participantes
e que ele trabalha muito junto ao Ministério da Saúde, ao grupo técnico do Ministério da Saúde, ao responsável pela coordenação dessas ações a nível central. E o que a gente busca? Então, toda vez que tem manuais que têm sido atualizados, portarias que o próprio Ministério, a coordenação da tuberculose publica, quando se diz respeito à criança e adolescente, sempre esse comitê é consultado na elaboração dessas novas recomendações e também na incorporação de novas tecnologias para o nosso país no controle especificamente da criança e do adolescente. Dentro disso, buscando realmente descentralizar, dar suporte para a atenção primária e para os profissionais também que trabalham em referências terciárias, como hospitais e centros especializados, foi elaborado a capacitação de manejo clínico em criança e adolescentes. E essas capacitações, inicialmente, elas foram presenciais, porém, com o advento da pandemia, passaram a ser realizadas de forma online, tá? Então, isso realmente mostrou como você consegue, mesmo de forma online, colaborar, né, para realmente o desenvolvimento e também que os profissionais da rede primária sintam-se capacitados para realmente fazer o diagnóstico de tuberculose na criança. E o outro grande papel desse grupo de apoio são que, uma vez levantadas perspectivas, levantadas algum problema por alguma unidade federada, esse grupo de apoio também ajuda. Então, por exemplo, recentemente, o Ministério, junto com o grupo técnico, foi realizar uma capacitação sobre uma determinada forma de tuberculose, que naquele estado, por exemplo, uma forma extrapulmonar ganglionar, e que naquele estado predominava, em vez de ser a forma pulmonar, isso na faixa etária das crianças. Então, a partir do momento que se detecta um problema, e também a possível solução, o grupo técnico também estará apoiando isso. Próximo. E aqui, então, as capacitações que foram feitas de forma virtual, vocês vejam que foram feitas nas diferentes regiões do nosso país, e conseguiu atingir, então, 2.160 profissionais, e ali no slide, então, mostrando realmente os diferentes participantes dessa capacitação. Então, desde a atenção primária da saúde, profissionais de pronto atendimento, profissionais de hospitais, sempre também são convidados profissionais da rede privada, é feito de uma forma bastante integrada. Próximo. E aqui, então, mostrando um exemplo de portarias. Então, isso é uma nota informativa, destacando a importância, então, da incorporação do IGRA no IGRA para diagnóstico da tuberculose e, em conjunto, a importância também do SCORE. Tá? Então, mostrando como eu utilizaria o IGRA, tá? Uma vez que ele foi incorporado, né? Como ele é interpretado na hora de você realmente pontuar se essa criança, para caracterizá-la, se ela já é uma doente por tuberculose, tá? Então, esse é um exemplo. Então, a gente deu outro exemplo também, seria quando o Brasil incorporou a dose fixa combinada, tá? Então, isso também foi algo de parceria com o grupo técnico, recomendando a importância da introdução o quanto antes pelo país dos medicamentos dispersíveis. Bom, o próximo. E também aqui o apoio, então, na elaboração de materiais educativos. Tá? Então, aqui a importância porque a importância do teste rápido molecular, a importância do tratamento da tuberculose nas crianças, e esse material aqui também, o circuito rápido da AIDS, tá? Então, esse material todo, ele é disponibilizado impresso e também na forma online. Próximo, daí agora a Liliana, que continua a explanação. Buenos días a todos.
primeramente agradecer por la invitación que nos hacen extensiva a la Coordinación General de Tuberculosis, Micosis Endémicas y Micobacterias no tuberculosas. Entonces, solo para contextualizar, teniendo en cuenta el panorama epidemiológico del impacto que tiene la tuberculosis en la población de crianzas y adolescentes aquí en Brasil, como nos explicó Bettina, es importante por eso realizar un trabajo articulado con los diferentes profesionales que hacen parte del grupo técnico e incluso otros parceros, ¿no? Que están como parte de los convidados para poder llevar a los diferentes territorios en Brasil las estrategias de intervención en la población de niños y adolescentes. Es importante aquí tener en cuenta que aquellas capacitaciones regionales que nos habló Bettina fueron estratégicas en el momento de la pandemia en el formato virtual. Y estas capacitaciones se hicieron con la finalidad de poder involucrar a diferentes profesionales de la red de atención. Es por eso que como el paciente entra por la atención primaria y después tiene que interactuar con diferentes profesionales de acuerdo con la evolución y los hallazgos clínicos y paraclínicos de la atención secundaria y terciaria. La idea fue crear estos módulos para que todos los profesionales que están envolvidos en esta atención estuviesen capacitados. Ya con este panorama, ¿qué aconteció? Este año, el 26 de abril, se crea el Comité Interministerial. Y este Comité Interministerial toma la forma de decreto y es un decreto que fue firmado por el presidente Lula el 17 de abril. ¿Cuál es la idea de este decreto? Primero, que más que una política pública de sanidad, sea una política de gobierno para poder escalar estas enfermedades vulnerables y que tienen determinantes sociales envolvidos para perpetuar, que tengan un impacto y un abordaje diferente. Y en ese sentido, este decreto está trayendo la necesidad de hacer algunas actividades estratégicas para impactar enfermedades como la tuberculosis, tracoma, esquistosomiasis, filariosis y entre otras. Y la idea es poder traer a la misma mesa, liderado por el Ministerio de Salud, la participación de 8 ministerios más. Y es por eso que a través de este trabajo estratégico se pretende operacionalizar una agenda que sea multisectorial y que cada uno de esos ministerios tenga la capacidad y el poder de traer otros parceros también para que puedan trabajar de forma conjunta con el ministerio. Si quieres pasa a la próxima, Mónica, porque aquí podemos observar, esto fue el día en que realizamos la apertura, ¿no? De la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis y ese día quedó constituido el comité. Como ustedes observan aquí en este decreto, que fue así firmado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, podemos ver que el Ministerio de Salud va a coordinar este equipo interdisciplinario con la participación de los 8 ministerios que aparecen aquí, que son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación, el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familiar y Combate al Hambre, el Ministerio de Derechos Humanos y de la Ciudadanía, Ministerio de la Educación, Ministerio de la Igualdad Racial, Ministerio de la Integración y Desarrollo Regional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Como ustedes observan, cada uno de ellos va a colocar diferentes actividades desde el ámbito donde ellos se encuentran. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la idea es llamarlo a la mesa para que tengamos esa capacidad de incorporar nuevas tecnologías que fortalezcan ese pilar 3 del Plan Nacional por el fin de la tuberculosis.
el Ministerio de Protección Social y Derechos Humanos, porque nosotros sabemos que estas son enfermedades catastróficas, ¿no? Y la tuberculosis es una enfermedad catastrófica. Y nosotros precisamos intensificar el cuidado de la población que está en esta situación de vulnerabilidad y con mayor riesgo de enfermarse por tuberculosis. Porque una persona cuando se enferma por tuberculosis deja de trabajar, tiene gastos adicionales, tiene que hacer desplazamientos fuera de lo común. Y si dentro de ese contexto familiar está envuelto niños y adolescentes, pues el impacto va a ser mayor. Entonces es por eso que estamos llamando al Ministerio de Protección Social y Derechos Humanos para poder propiciar un ambiente favorable de vivienda, alimentación, de renta, y ellos completen así el tratamiento. El Ministerio de la Educación también, porque nosotros sabemos que los niños son los multiplicadores del conocimiento, entonces la idea también es incorporarlo dentro de estas actividades. Ministerio de Pueblos Indígenas, porque si pensamos que ya esta población es vulnerable por las características propias, adicional, tenemos otras condiciones que desfavorecen los niños y adolescentes, ¿no? Como por ejemplo la desnutrición, que también afecta a esta población. Y bueno, y así cada uno de los ministerios tiene un grano de arena para colocar en este trabajo que esperamos que sea edificante y diferenciado en Brasil. Como ustedes ven, apenas está comenzando. El lanzamiento realmente va a acontecer con las personas encargadas que van a representar cada uno de estos ministerios en el mes de junio, y esperamos en próximas reuniones estarles contando los avances que va a traer. Próximo. Bueno, y súper importante, este es material técnico que nosotros publicamos con base en el análisis y el apoyo de todos los grupos científicos, de la sociedad civil, parceros que siempre están colaborando al ministerio. Hemos lanzado más de 20 publicaciones técnicas, cursos online, notas técnicas con la finalidad de tener mayor acercamiento con los profesionales de la salud que están en los diferentes niveles de atención. Es eso. Aquí tenemos algunas muestras de esos materiales que están online y están también físico, ¿no? Porque no todas las regiones en Brasil tienen acceso a Internet, entonces la idea es poder fortalecer ese material y poderlo disponibilizar así en todo el territorio. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Liliana, Bettina, excelente presentación. Hasta el momento vimos las experiencias de Brasil y de Argentina, excelentes experiencias y modelos de trabajo que pueden ser replicados en otros países. Y bueno, a continuación vamos a tener la presentación de las experiencias constructivas relevantes de Colombia en la atención de la tuberculosis en población infantil y adolescente. Esta presentación va a estar a cargo de la doctora, miembro del Grupo Regional de TV Niños y Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia. Que las preguntas vayan escribiendo sus respuestas. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. ¿Ven la pantalla y me escuchan? Perfectamente, Magnolia. Sí, muchas gracias. Bueno, como decía, muchas gracias por esta invitación a participar con todos ustedes y con la gran cantidad de personas que están conectadas. A este grupo pertenecemos los doctores Lucy Luna, Faibe Salazar y mi persona, y realmente pues queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias que consideramos relevantes
en relación a lo que es la atención en tuberculosis para la población infantil y adolescente. Antes de comentar de lleno esta parte, este tema, quisiera recordar o informarles que el total de afectados por tuberculosis en el país es de 17.460, de los cuales el 3.3%, 577, son niños, y de menores de 1 año, 67, que equivale a 8.7%, que es un porcentaje bastante mayor que la media para el país y que mayor para la media de toda América, como lo mostró inicialmente el doctor Pedro. Pero además, en el año 2022 se presentaron 25 fallecimientos en los niños, lo cual nos está indicando de la gravedad del problema en Colombia. Y uno solo de los aspectos, pero no por eso menos importante, el de niños con desnutrición agudas para el año 22, fueron 21.483, que quiere decir que son pacientes que tienen la posibilidad muy fácil de llegar a presentar tuberculosis o que son comorbilidad con tuberculosis. Entonces, ¿cómo es esta articulación entre el trabajo, entre el Plan Nacional de Tuberculosis, las sociedades científicas, la academia, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la población infantil y adolescente? Entonces, por supuesto, por convicción de todos nosotros, pero además recordando el pilar número 1 de la Organización Mundial de la Salud, que los afectados deben ser el centro de todas nuestras actividades, son las niñas, los niños y los adolescentes, y contamos, por supuesto, para todas estas actividades del apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su Programa Nacional de Tuberculosis, el Instituto Nacional de Salud. Y las características del trabajo, por supuesto, son el compromiso, la colaboración, la convicción, la armonía, y el equipo realiza el trabajo en una forma voluntaria y de actividades totalmente transversales. Para llegar a una atención integral, pues entendemos que tiene que haber una articulación del conjunto de acciones, y esto se da de entre las entidades mencionadas, el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, las sociedades científicas y académicas y las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, para lograr que el niño o el adolescente afectado por tuberculosis verdaderamente sea atendido en una forma oportuna, completa, integral y con todos los elementos que tenemos de la tecnología y de la clínica de vanguardia para hacerlo en forma adecuada. Entonces, con relación a nuestras actividades o a las actividades del equipo, del grupo que conforma este trabajo en tuberculosis, pues vemos que con el Ministerio de Salud y Protección Social y su Programa Nacional de Tuberculosis, las Secretarías de Salud departamentales, las Secretarías de Salud distritales, hacemos una atención integral por la salud infantil y adolescentes. Y como miembros del Comité Nacional de Tuberculosis, en representación de la Sociedad de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, por supuesto también la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax de Adultos, se ha hecho un aporte a la formulación de los lineamientos en el año 20 en la actualización, y actualmente está presentándose pues una adaptación según las recomendaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, y se ha colaborado intensamente en la divulgación y la capacitación en los mismos. En cuanto a pediatría, no hay como tal un grupo técnico pediátrico con un perfil propio, y tampoco hay un convenio oficial, pero sí tenemos un acuerdo de voluntades que tiene un carácter formal en el sentido de cumplimiento, de organización y de compromiso con todas estas actividades. Se ha hecho una actualización del abordaje clínico y nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento, permanentemente educación en TB infantil y de la adolescencia como población muy vulnerable que es, la participación en acciones de prevención y atención de niños y adolescentes afectados
por tuberculosis y en el Comité de Estudio de Casos Especiales, que aquí se denomina el CERCED y está, digamos, por zonas del país. Entre ellos, pues naturalmente se atienden los casos pediátricos. En relación con las sociedades científicas y la academia, pues deberíamos decir que trabajamos muy en conjunto, muy vinculados con la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, de la cual hacemos parte muy activa, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y la Asociación Colombiana de Infectología. Y tenemos, por supuesto, muy buen vínculo con la Academia Nacional de Medicina y otras instituciones muy relevantes. En cuanto a las acciones en la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, de la cual hacemos parte, y ella, como ya había mencionado, hace parte a su vez del comité de asesor de tuberculosis en el ministerio. Entonces, primero que todo, la asociación desde que se creó hace ya casi 40 años tiene un compromiso que es tratar siempre el tema de tuberculosis en todos los foros, congresos, actividades y asesorías a todo nivel. Y además tenemos un comité de tuberculosis que adelanta actividades educativas, de divulgación, de atención de población pediátrica en diferentes departamentos, y además estamos realizando unas recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento que está en publicación. Por supuesto, son guiadas por las recomendaciones actuales de OPS, y también acogemos perfectamente pues los lineamientos oficiales que provienen del Ministerio de Salud y Protección Social, pero la estamos pues actualizando y está en publicación debido a las nuevas publicaciones de OMS y OPS. También participamos en cursos, foros, simposios, congresos nacionales e internacionales, siempre con el tema de tuberculosis, y a través de la academia, la Universidad Nacional, la Fundación Neumológica. Solo pongo 2 ejemplos, pero tenemos creo que algo que es muy beneficioso, y es que la gran mayoría de miembros de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica somos además docentes, y esto permite que tengamos un impacto en la educación, en la formación de talento humano, en la docencia, en la asistencia, en múltiples publicaciones que se han hecho, y hemos logrado que se incluya en los currículum de las facultades de medicina, de enfermería y de otras de ciencias de la salud, el currículum relacionado con tuberculosis. En relación con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, entonces, por supuesto, participamos en educación, en acciones de prevención y atención de niños y adolescentes, en la discusión de casos clínicos, y traigo solo ejemplos, por supuesto, porque no puedo traer todas las alianzas y los vínculos que hay, pero destacamos la Liga Antituberculosa Colombiana, que se hace educación a la comunidad, a las familias y a los afectados por tuberculosis. Se da un apoyo social y nutricional a los afectados y familias, y además se colabora activamente con el Programa Nacional de Tuberculosis. En el Observatorio Social de Tuberculosis y en la Coalición TV, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica presta asesoría externa en aspectos educativos, de divulgación y defensa de los derechos de los niños y adolescentes, y publicamos el año pasado un glosario de términos de uso frecuente para las familias y comunidad. Esto a través de Observa TV, American TV Coalition, y además, por supuesto, en entidades tan importantes como Socios en Salud, que no solamente son muy activos, sino que inspiran a trabajar por las comunidades, las familias y los afectados. Tenemos, por supuesto, varios logros como educación y formación de recurso humano, el aporte a la formulación de políticas públicas, haciendo especial énfasis en la población vulnerable de niños y adolescentes, con mejoría de la atención a los afectados y el incremento de la búsqueda activa, la divulgación del conocimiento a través de los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, visualización del estado de la tuberculosis en el país,
y muy especialmente en el mes de marzo y el Día Mundial de la Tuberculosis, pues se hace muchísima divulgación. Además, compartimos experiencias con otros sectores e instancias nacionales e internacionales. Y en el mes de marzo se logró la erradicación de la ley de tuberculosis en el Congreso con el apoyo y el respaldo de las instituciones y organizaciones que he mencionado, el Observatorio Nacional, por supuesto, Socios en Salud, la Coalición de Tuberculosis, etcétera. Y esta ley lo que busca es cerrar las brechas en la atención, realizar un acompañamiento integral y garantizar los derechos humanos y laborales. Por supuesto, todo esto son avances notables, pero hay muchísimas cosas que nos faltan por hacer y también hay grandes retos ante tanta necesidad. ¿Qué falta mejorar? Por supuesto, el conocimiento sobre situación en tuberculosis en maternas. Eso es algo que nos preocupa. Creo que en los diferentes países hay muy poca información. Recientemente yo traté de hacer como una pequeña encuesta sobre el conocimiento que se tiene de TB en maternas, transmisión vertical y número de niños, de neonatos afectados, y los datos obtenidos son realmente muy escasos. Entonces creo que ese aspecto debemos tenerlo en cuenta e incluso en lo posible incluir esos datos perfectamente especificados. La coexistencia de otras morbilidades y otras formas extrapulmonares. Por ejemplo, miremos que en cuanto a morbilidad, en el 2021 hubo el 34.8% en niños. En cáncer, perdón, en menores de 14 años, de los 362 casos de niños afectados por tuberculosis, el 4.1 tenía cáncer. Uno de esos niños falleció. Y en los niños de 10 a 14 años, de 135, el 14.8. No sabemos el tipo de cáncer, entonces creo que son aspectos que debemos trabajar mucho más para desglosar y conocer en detenimiento estas patologías. Por supuesto, también en las endemias de tuberculosis, VIH, COVID, Hansen. Por cierto, a través del ministerio y con otros vínculos tenemos pues relaciones con la Asociación Alemana de Asistencia a los Afectados por Tuberculosis y Hansen. La detección de latentes y la terapia preventiva debemos mejorarla, por supuesto, otras patologías como desnutrición, obesidad, diabetes, la coexistencia, por supuesto, en la pobreza. Mejorar el estudio de contacto, la detección de latentes y la terapia. Creo que esta es una de las grandes fallas de nuestros países, que es muy pobre, muy escasa, muy insuficiente la cantidad de estudios de contactos que hacemos y de terapias. Y, por supuesto, motivar y capacitar el uso de tecnologías de diagnóstico. ¿Cuáles sugerencias hacemos finalizando? Es constituir un grupo de trabajo oficial encargado de la atención de TB pediátrica y de la adolescencia, mejorar la articulación y la coordinación entre instituciones, instancias y otros programas de salud infantil y de la adolescencia, y garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia a la salud, con otros programas del ministerio como salud materno-infantil, crecimiento y desarrollo, vacunación y nutrición, y con otras sociedades científicas y ONG. Vincular la atención privada a la aplicación de normas oficiales. Creo que este es un punto muy importante que aportó el doctor Paris Cerecel en una reunión pasada, en que a veces nos olvidamos de este aspecto, y es de gran importancia que se apliquen las normas oficiales en todos los ámbitos de atención. Participar en programas de atención a migrantes, indígenas, desplazados y menores infractores, realizar más investigación y publicaciones y destacarlas con un perfil propio, capacitar equipos de atención de tuberculosis, porque a veces debemos reconocerlo, nuestros mismos equipos de salud no conocen lo suficiente, no diferencian situaciones como infección y enfermedad, etc. Y por supuesto mejorar la percepción del riesgo entre el personal de salud y la comunidad, y lograr equipos médicos, comunidades, familias y afectados más informados. Bueno, muchísimas gracias. Creo que por
para y con los niños, sí, nosotros podemos ponerle fin a la tuberculosis. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Magnolia. Realmente vimos excelentes experiencias muy importantes entre la sociedad civil, el programa de tuberculosis y otros sectores del ministerio. Tenemos algunas preguntas del auditorio. La primera pregunta es si en sus países se realiza el registro de la terapia preventiva de la TB en el sistema de vigilancia. Entonces, si es que pueden responder cada uno de los ponentes, por favor. Brasil. É bom, mas não tá rápido. Você está usando. Só teve uma coisa que me incomodou. No começo ele é muito Brasil pode responder? Pode. Puede, adelante, puede. Então, Liliana, bom, acho que é melhor você responder. Você está do lado do sistema, tá? Responda você. Beleza. Bom, então, aqui no Brasil, infecção latente da tuberculose faz parte do plano estratégico para intervenção da eliminação da tuberculose. E, nesse sentido, nós temos aqui disponibilizado todo o sistema para notificação de casos, e a partir daí fazemos a disponibilidade dos medicamentos, dos 4 esquemas terapêuticos, de acordo com a formulação feita pelo médico tratante. Então, está funcionando, nós fazemos as capacitações também nos diferentes estados para fazer a incorporação, e incluso, recentemente foi incorporado o 3HP, né, com a finalidade de ter melhor aderência ao tratamento, levando em consideração que é um tratamento encoctado, né, por 12 semanas. Muchas gracias. Si puede Celia, complementar a Bettina, adelante. Exato. Adelante. Gostaria de complementar, só um momento. Adelante, adelante, complementa. Só para complementar. Então, a ideia é, como a própria Liliana falou, que depois se integre até com outros dados, com outros sistemas de informação, e o Paraná foi um dos estados que primeiro começou com a notificação, e foi muito interessante, porque foi feita uma avaliação desses dados num doutorado, e realmente se mostrou, foi feito segmento, e até foi feito busca desses casos que foi introduzido o tratamento da infecção latente, para ver se essas crianças não tinham, de fato, adoecido por tuberculose, tá? E realmente ela se mostrou bastante eficaz. Os casos dos lactentes menores de 1 ano, realmente 100% conseguiram, você teve uma boa resposta, não adoeceram, tá? Conseguiram concluir a quimioprofilaxia. Então, se mostrou assim que realmente o tratamento de infecção latente é bastante efetivo, tá? Era só isso. Gracias, gracias Bettina, gracias Liliana. Magnolia, ¿alguna información de Colombia? Sí, el Liliana, registro... Bettina. Sí, sí. Adelante, adelante. Sí, aquí en Colombia se lleva ese registro. Desafortunadamente, como decía, digamos que el número de personas que están en terapia son lo que uno esperaría, son relativamente bajas, pero sí se lleva el registro, y por supuesto estos datos que lleva el programa nacional de tuberculosis se comparten con las seccionales de epidemiología, etcétera, pero sí se lleva registro. Perfecto, gracias. Argentina, ¿algún comentario sobre la pregunta? Sí, buenos días. Como le respondí el doctor Biasuti, que también había escrito en el chat, estamos trabajando para incorporar las quimioprofilaxis en el CISA.
que no quiere decir que no haya registro, sí no hay registro en el sistema de vigilancia, pero sí hay un registro interno generalmente en cada uno de los efectores. Pero estamos trabajando porque es importante que esté debidamente notificado y registrado en el sistema de vigilancia. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta sobre el comité interinstitucional y la civil hasta incluida en el proceso para iniciar este comité interinstitucional que terminó en un decreto firmado por el presidente Lula. Luciana y Bettina, por favor. La pregunta es para ustedes sobre el proceso de la conformación del comité interinstitucional y también si en el marco de este proceso se incluyó a la sociedad civil. Bueno, entonces, para constituir este comité interministerial, realmente es un trabajo que viene desde muchos años atrás, pero siempre teníamos alguna barrera. Sin embargo, ahora con la llegada del nuevo gobierno, una de las prioridades fue llevar en consideración estrategias de intervención diferentes para enfermedades socialmente vulnerables, ¿no? Como acontece con la tuberculosis. Entonces, en ese sentido, hoy estamos viviendo el resultado de un trabajo de mucho tiempo atrás, incluso de años, donde diferentes personas estuvieron intentando realizar esta articulación, pero en este momento la idea por eso es enfrentar de forma diferente este tipo de patologías, teniendo en cuenta que haciendo los mismos procesos los resultados no han cambiado. Entonces es por eso que se están llamando estos actores que también son responsables, ¿no? Porque ellos precisan envolverse en esta enfermedad catastrófica. Y por otra parte, sociedad civil, como nos decía Bettina, ya hace parte de esos parceros que trabajan con nosotros, así como la academia en el Programa Nacional de Tuberculosis. Entonces está involucrado en muchas de las actividades que nosotros realizamos. Perfecto, muchísimas gracias. También queríamos, preguntan acá en el auditorio si han contado con recursos externos, tanto Argentina, Brasil y Colombia, para llevar adelante estas actividades conjuntas o intersectoriales. Escuchamos primero Argentina, después Brasil y después Colombia. Adelante. Hago un aporte de la pregunta anterior. Las alianzas estratégicas del ministerio fueron con otras áreas ministeriales, e incluso actualmente trabajamos por la ley de respuesta integral al VIH, tuberculosis y hepatitis en conjunto con otros ministerios y donde también se transversaliza la tuberculosis en todos los actores. Con respecto a si hemos tenido apoyo de OPS para la implementación del acuerdo con la SAP. De hecho, OPS fue partícipe de ese acta acuerdo, así que sí hemos tenido ese tipo de apoyo para la implementación de la estrategia. Sí, actualmente de todos modos desde Sociedad de Pediatría, todas las actividades que tienen carácter académico en realidad son gestionadas desde la propia sociedad. Fundamentalmente la construcción de normas, guías a través de los comités y grupos de trabajo que son interdisciplinarios habitualmente, y todo lo que es la gestión de la actividad académica, en ese caso sí es gestionada por la sociedad. Y bueno, para las actividades que son en conjunto con ministerios, sí tenemos justamente el apoyo del ministerio para la gestión económica de esas actividades. Muchísimas gracias. Adelante, Brasil. Bien, aquí en Brasil el Programa Nacional de Tuberculosis está siempre con el apoyo de otras entidades que incluso internacionales, de forma técnica o económica también nos aportan. Ahora la idea es con esta creación del Comité
interministerial, poder disponibilizar incluso más recursos para poder operacionalizar esas agendas. Muchísimas gracias, Magnolia. Sí, por supuesto, la financiación del Ministerio de Salud es independiente, es propia de parte del Estado, y de las sociedades también tiene una financiación propia, lo mismo que las universidades financian dentro de su institución los recursos. Pero hay que tener en cuenta que aparte del gran apoyo, por supuesto, del ministerio, pues muchos de los que trabajamos, coordinamos, apoyamos, pues somos voluntarios. Entonces, eso es un aspecto importante porque recuerdo una frase que decía un profesor mío que le tocó ser de la época de los cirujanos de toras de tuberculosis y de tisiología, que decía que uno crea un romance con la tuberculosis. Y no es que amemos la enfermedad, pero sí a los pacientes, a las personas afectadas. Entonces, por supuesto, el gran trabajo de coordinación, de trabajo efectivo y todo eso se hace, no en gran parte, pero sí buena parte se hace digamos, por donar tiempo, donar voluntades. Pero las actividades oficiales, por supuesto, son totalmente financiadas por el ministerio, que a su vez tiene otras fuentes de financiación estatales, de organismos internacionales, etcétera. Gracias, Magnolia. Tenemos más preguntas. Hay una pregunta sobre el nivel de cumplimiento de la terapia preventiva en estos 3 países. Por favor, si pueden ir respondiendo en el mismo orden. Argentina, luego Brasil y luego Colombia. Y también, a continuación, vamos a pasar otras preguntas. Adelante, Argentina. Entonces, nivel de cumplimiento de la terapia preventiva. Nosotros al no tener registro en el sistema informático no podemos determinar el nivel de cumplimiento como sí en otros indicadores. Solamente eso es muy dispar con respecto a las provincias, que sí tienen el registro en un Excel de uso compartido, pero al no estar en el sistema de vigilancia, y es una de las complicaciones, necesitamos que esté para poder evaluarlo. Perfecto. Sí, entonces, ¿y Brasil? ¿Tendrían el porcentaje de cumplimiento de terapia preventiva en población infantil? Sí, nosotros, como ya tenemos incorporado en las 27 unidades federales el sistema de información de infección latente de tuberculosis, con este sistema hacemos la dispensación y entrega de los medicamentos. Sin embargo, tenemos aún un desafío como en todos los países, ¿no? Que es poder completar el esquema terapéutico. Y tenemos incluso una población, en su mayoría está entre los 25 y los 35 años, que están con abandono del tratamiento. Por esa razón, les decía, la incorporación de nuevos esquemas terapéuticos que sean encortados para poder tener mejor adherencia. Y bueno, todas las estrategias que estamos trabajando para mejorar esa adherencia. Perfecto, muchísimas gracias. Magnolia. Sí, se registra igualmente el nivel de cumplimiento, que en este momento no recuerdo el dato exacto, pero está alrededor de 75% en los niños. Pues en los otros grupos de pacientes que reciben terapia preventiva, en VIH, SIDA y en pacientes con inmunoterapia, sé que el cumplimiento también es satisfactorio. Claro que nos falta, y pienso que el problema más grande está en detectar a los niños infectados. Muchísimas gracias. Seguimos con más preguntas. Preguntan Gustavo Oliveira si en las regiones de frontera, específicamente para Brasil, hay una integración de la base de datos de vigilancia epidemiológica. Es la primera pregunta de Gustavo. Y la segunda pregunta, si existe algún plano conjunto, un plan conjunto en estas ciudades en la contención de la tuberculosis
o en otras afecciones respiratorias como por ejemplo la influenza A. Adelante. O Betina. Mi nombre es Liliana. Oh, Liliana, perdón. Oh, no, tranquilo. Perdón. Sí, entonces la primera pregunta es si tenemos una integración de las bases de datos, de bases epidemiológicas en la frontera, con otros países. Estoy pensando Colombia, Venezuela, por ejemplo. Nosotros no tenemos bases de datos integradas, sin embargo, sí tenemos mesas de trabajo conjunta con los países que están ahí en la frontera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfrentando diversos problemas de inmigración, de personas que a través de esos puntos fronterizos están pasando para recibir los diferentes tratamientos. Y no hablo solo de tuberculosis, hablo de todas las enfermedades que socialmente se encuentran allí. Entonces, existen esas mesas, pero bases de datos que sean cruzadas, no. Sin embargo, la otra pregunta nos decían que si existía un plan conjunto, sí, conjunto y no solo a nivel fronterizo. También existe entre una unidad federal y otra, específicamente para esa población migrante. Y no sé si ustedes están sabiendo que, por ejemplo, estamos enfrentando un problema con la población indígena Yanomami. Ahí nosotros hemos tenido que hacer trabajo articulado con otro tipo de entidades como sociedad civil, por ejemplo, para que nos ayuden a tener un mejor abordaje, ¿no?, en esta población. Entonces, Perfecto, muchísimas gracias. Y aprovecho y hago extensiva esta pregunta de si tienen datos de vigilancia en las fronteras y también si tienen la misma pregunta para para Argentina y Colombia. Si tienen algún trabajo de frontera en lo que se refiere a tuberculosis infantil. Adelante Argentina, adelante Colombia. Primero Argentina y luego Colombia. Buenas tardes. Tenemos trabajo conjunto con un formulario de transferencias donde sí intercambiamos datos y cuestiones referidas al tratamiento de los pacientes de los países limítrofes. Tenemos de todos y venimos trabajando hace muchos años y en realidad con todos los tipos de la tuberculosis en todas las franjas etarias se incluye, por supuesto, tuberculosis infantil. Y en algún momento también hemos tenido acuerdo de cooperación para donación de medicación cuando alguno de los países estaba en falta de medicaciones asociadas y demás, donde había falta, hemos hecho algún acuerdo de cooperación. Perfecto. Magnolia. Sí, como ustedes saben, Colombia tiene una situación de migración bastante grande. Hemos llegado a tener más de 2 millones de migrantes en el territorio nacional. Y aunque no estoy segura de que haya como tal un convenio oficial o contratos oficiales entre los países limítrofes, lo que sí sé y que también se lleva registro de datos es que toda persona que pase por el territorio colombiano tiene derecho a la atención en salud, específicamente en lo de tuberculosis, así es. O sea, hay muchos migrantes que están, bien sea que se queden acá radicados en el país o que estén de paso hacia otros países vecinos que reciben su tratamiento efectivamente. Por supuesto, es una población de difícil atención porque pues muchos dicen que se van a quedar, empiezan un tratamiento, lo pierden, reciben incompleto, etcétera, pero como ley es un derecho completo el que tienen las personas a acceder al servicio de la salud y a la atención médica, en especial en este caso tuberculosis. Muchísimas gracias, Perdón, Magnolia. Celia. Sí, aporto a lo de Magnolia. Argentina también es un país, digamos, está establecido en la Constitución donde cualquier habitante del suelo argentino recibe medicación y atención de manera gratuita, así que para nosotros también es de la misma manera.
Muchísimas gracias. Aprovechando que estabas respondiendo, te quiero hacer otra pregunta acá del auditorio. Habías mencionado entre tus objetivos el de realizar investigaciones en forma conjunta en el marco de este convenio. Querían saber qué actores participaron de esas investigaciones, fueran coordinadas desde el programa de tuberculosis y participaron otros actores, tanto de la sociedad de pediatría u otros que pudieron contribuir y cómo fueron llevadas adelante. Bueno, nosotros no hicimos lo que se considera una investigación, un protocolo de investigación. Sí hicimos estudios previos y pruebas pilotos a ver de cómo funcionaría y cómo encarar una investigación de este tipo, con específicamente muertes de niños menores. Y se trabajó en conjunto con las áreas de maternidad de los diferentes efectores donde habían ocurrido esos fallecimientos. Se trabajó en conjunto y se hizo estudio de causa raíz, a ver por dónde se hicieron los cruces, como había dicho antes, por dónde había pasado y circulado y habitado ese niño o niña hasta finalmente llegar a su deceso, cuál había sido el circuito de atención en salud que había tenido, y poder establecer también factores que no cooperen con la adherencia al tratamiento, que obstaculicen la adherencia al tratamiento, y poder pensar eso para así poder diseñar un protocolo de investigación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Es para los 3 países en realidad. Entonces, en relación a la farmacoresistencia, ¿qué tan frecuente la encuentran en el grupo etario de niños y adolescentes? ¿Y qué estrategia aplican en estos casos? Te paso la palabra, Luciana, ya que estabas hablando, entonces te paso nuevamente a ti. Bueno, no sé si Laura querés aportar algo con respecto a esto, la Gruta. Ella es especialista también en el tema. Sí, adelante, Laura, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, con respecto a la frecuencia, obviamente que la frecuencia en sí es baja como en todos los países. La Argentina, el país de Latinoamérica que más casos de tuberculosis pediátrica tiene resistente es Perú. Por lejos un número muy superior. Pero después viene también, más o menos en segundo o tercer lugar, la Argentina. Creo que también cuando uno va a evaluar el número de casos que uno presenta, hay que tener muy en cuenta cómo uno los estudió. Hay lugares que quizás no tienen un registro suficiente porque no han sido estudiados suficientemente los pacientes, o no han tenido acceso a métodos moleculares, o simplemente, como venía sucediendo en años anteriores, no se animaban a considerarlo multiresistente porque no tenían un rescate bacteriológico. Entonces creo que el subdiagnóstico de la tuberculosis multiresistente es algo que atraviesa a todos los países, pero el número total de casos, la Argentina es uno de los que más registra, por supuesto por abajo de Perú. Sumo, Laura, a lo que decís, el aumento de la capacidad diagnóstica con la incorporación de pruebas rápidas de Ginexpert que tuvo el país en los últimos 3 años, que han subido un 350% en las solicitudes de pruebas de diagnóstico rápido, colaboran en este registro que tiene que ver con toda la prueba que está ingresada al laboratorio, está registrada. Eso es muy difícil que se escape, entonces eso también colabora al diagnóstico eficaz y rápido y de calidad. Sí, de hecho, el Hospital Elizalde, que es un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires, cuando empezó a poder hacerle Xper y Xper Ultra a todos sus pacientes pediátricos y no a solo los que tenían algún factor de riesgo, empezó a ver que su número aumentó. Entonces, bueno, creo que esto también sucedió en Brasil cuando incorporó los cartuchos de Xper. Entonces, creo que los números reales me parece que no los tenemos ninguno. Vamos a tener que primero ampliar un poquito más las posibilidades diagnósticas. Muchas gracias. Liliana, ¿algún comentario? O Bettina, sobre la pregunta. Sí, entonces con respecto a farmacoresistencia,
nosotros consideramos que antes de hablar de farmacoresistencia tenemos que hablar de esa evaluación de los contactos. Y si ustedes recuerdan, en los datos que presentó Bettina, nos tenemos ese desafío porque aproximadamente la mitad de los contactos no están siendo evaluados específicamente en crianzas y adolescentes. En cuanto a la incidencia específica de farmacoresistencia en Brasil, realmente es baja y nosotros sabemos que fortaleciendo la red de atención y optimizando la red diagnóstica también con los laboratorios, podemos también aumentar el número de diagnósticos de tuberculosis droga resistencia. Pero por en cuanto los datos epidemiológicos nos muestran que es baja la incidencia y en crianzas y adolescentes incluso es más baja aún. Perfecto. ¿Algo que quiera agregar Argentina? Juan Carlos, Fabiana, por favor, antes de pasar la palabra a Magnolia. Juan Carlos Bocio, si tenés algún comentario sobre la frecuencia de resistencia, o Fabiana, adelante, por favor. No, la Bueno, experta, perdón, Laura, sí, te dejo el lugar como experta neumonóloga. no, simplemente que Juan Carlos me estaba pasando el número exacto, así que le voy a dejar la palabra. Adelante, Laura, por favor, adelante. Juan Carlos. Sí, en el año 2022 tenemos 37 casos de resistencia identificados en todo el grupo de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 y 15 a 19, de un total de 2.539 casos de ese grupo de edad. Perfecto. ¿Algún comentario más de Argentina? De la multiresistencia no, pero me parece que por ahí con respecto a la particularidad que tenemos del convenio con la Sociedad Científica de Sociedad Argentina de Pediatría, creo que había visto una pregunta con respecto a si la Sociedad Argentina de Pediatría tiene convenios en otras patologías, además de la tuberculosis, y creo que esa pregunta sería para Fabiana. Sí, Laura. Sí, la verdad es que desde el punto de vista de la sociedad como institución, nosotros creemos que los convenios interinstitucionales son los que pueden instrumentar lo que académicamente pueda ser lo recomendado, porque si no, digamos, los consensos o las guías o las normas no pueden instrumentarse y llegar a toda la población. Hay otros convenios, pero fundamentalmente la Sociedad de Pediatría participa activamente en mesas o grupos institucionales. Participa, por ejemplo, en CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que tiene un representante específico de SAP, que participa justamente de todos los proyectos para la incorporación y regulación de vacunación. En eso tuvo un rol muy activo durante la pandemia también, justamente con la incorporación de vacunación COVID, si ustedes lo recuerdan. Participa también, por ejemplo, en CONACRA, que es para el seguimiento de la resistencia antimicrobiana. Entonces, en todas las oportunidades que la sociedad puede participar junto al Estado para acompañar la mejor, digamos, llegada de las mejores recomendaciones a la acción para justamente que eso devenga en una mejor asistencia de los niños, niñas y adolescentes en una mirada de salud integral. Recordaba también que estamos participando muy activamente en relación a adolescencias y bueno, en prevención de lesiones. Hay muchas provincias que tienen convenios específicos también con sus municipalidades o jurisdicciones para tomar acciones en prevención de lesiones. Puntualmente en la provincia de Santa Fe se participó muy activamente en el uso de los sistemas de retención infantil, digamos, una legislación que pasó de municipal a tratar de ser abordada ahora a nivel nacional. Esto marca, digamos, la idea de dos cosas. Por un lado, el federalismo, y que hay ideas que pueden llegar desde provincias o de filiales pequeñas, pero también la necesidad de sumar o aunar estos esfuerzos interinstitucionales en pos de que, bueno, justamente podamos dar un mejor acceso a la salud a las infancias y las adolescencias. Sí, muchísimas gracias.
También acá tenemos otra pregunta del auditorio, es para Colombia. Entonces, antes que me responda la pregunta anterior, también quería manifestar esta pregunta del auditorio. Si es que la articulación que existe entre el programa de tuberculosis y la Asociación Colombiana de Pediatría es, ya que no hay convenio, si esto es a título personal y qué puede pasar, cómo visualizan a futuro si cambian las personas. ¿Es a título personal? ¿Existe algún convenio? ¿Hay una expectativa de que pueda continuar cuando haya cambio de personas? Entonces, esa es la pregunta. Te paso la palabra, Magdalena. Sí, muchas gracias. Realmente, como mencionaba, no hay una formalización completa, pero estamos presentes como representantes. No puedo hablar tanto de la Sociedad de Pediatría, aunque por supuesto sí está representada por algunos de los pediatras y neumólogos pediatras en el Comité Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud y Protección Social. Pero digamos que la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica también está presente y no hay un contrato, convenio formado, pero sí un gran compromiso. Y por cierto que el Comité Asesor de Tuberculosis es muy antiguo, eso no es de ahora, eso yo creo que tiene más de 50 o 60 años, es uno de los primeros comités que se formaron en el ministerio, ha tenido pues como toda institución algunos momentos un poco más débil, pero realmente es algo que funciona en forma muy efectiva, todos los miembros son muy activos, permanentemente están aportando y estamos recibiendo, por supuesto, información de parte del ministerio. Como toda institución humana, pues existen riesgos, pero esperemos que cambios que haya en las políticas, etcétera, no modifiquen la esencia de estos vínculos, de estas alianzas, de estas cooperaciones, porque no tendría sentido que porque venga alguna reforma o alguna cosa se cambie en esto, pero obviamente existe como todo grupo humano. Quería hacer un comentario con respecto a lo de resistencia que presentaron los compañeros de Argentina y del Brasil. Nosotros tenemos, como lo mostró el doctor Pedro, 7 casos en el último año registrado, que es relativamente bajo, pero no quiere decir no preocupante. Y realmente la experiencia, digámoslo así, es un poco limitada. Entonces, lo que sí por los lineamientos y por las órdenes del Ministerio de Salud, todo niño que tenga una forma de resistencia en tuberculosis debe ser presentado en el CERCET, que es como les había comentado, el Comité de Casos Especiales. No son muchos, pero pues como son complejos, generalmente deben ser consultados por los más expertos, a los más expertos. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente en este primer webinar pudimos observar varias prácticas importantes, experiencias exitosas y modelos de abordaje en lo que se refiere al trabajo conjunto entre las sociedades científicas. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, entre las sociedades científicas y los programas de tuberculosis y otros componentes de salud pública. Las 3 experiencias realmente fueron muy valiosas, muy interesantes, que pueden ser copiadas por los otros países de la región. Quisiera agradecer a todos los miembros del grupo técnico de TB Niños y Adolescentes, y antes de pasarle la palabra a Pedro para que finalice este primer webinar, quisiera pedirle a todos los panelistas que enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, entonces, Pedro, te paso la palabra para dar el cierre final. Muchísimas A gracias. este primer webinar. Muchísimas miembros del grupo técnico asesor, del grupo técnico, y también a todos los participantes. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias, Celia.
de verdad, enhorabuena por el webinar. Bueno, para el cierre nos gustaría también desde el equipo regional poder agradecer a todos los colegas del Grupo Regional de Tuberculosis en Niños y Adolescentes por todo el trabajo y el apoyo continuo que han dado para poder de verdad llevar a cabo este webinar, y en especial a ti, Celia, por la moderación de toda la sesión. También un especial agradecimiento a los colegas que presentaron por parte de los ministerios y de las sociedades científicas, por parte de Argentina, de Brasil y de Colombia, por compartir sus experiencias con todos los asistentes, y en concreto para Argentina agradecer al doctor Bosio y a la doctora Lagruta, que son los que iniciaron la idea de este webinar que estamos teniendo el día de hoy. También agradecer de verdad a todos los participantes por el tiempo para atender, pero también a los que compartieron todos los comentarios y las preguntas que han servido para poder tener esta rica espacio de comentarios, y también agradecer de forma muy especial al equipo que nos acompaña aquí de OPS, que han estado coordinando los preparativos, y también a los colegas traductores, que sin ellos no sería posible. Como mensajes finales, solo informarles que vamos a hacerles llegar a todos la grabación de esta sesión en los diferentes idiomas, y también las presentaciones que se han hecho el día de hoy. Y estamos habilitando un espacio en la página web de la OPS de tuberculosis, para que las personas que no pudieron participar hoy puedan acceder y ver los vídeos. Y también les mantendremos informados sobre la siguiente sesión virtual que vamos a tener sobre este tema de tuberculosis en niños y adolescentes. Ya hemos comentado al inicio que queremos tocar temas importantes sobre el diagnóstico, las nuevas tecnologías que tenemos, tema de tratamiento farmacoresistente, que también ha habido preguntas sobre este tema, sobre el tema de información estratégica. Y nada, recalcar la importancia que sabemos que necesitamos trabajar para acelerar el abordaje de la tuberculosis en este grupo tan vulnerable. Saben que tenemos las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de la OMS. Afortunadamente tenemos también nuevas herramientas, mejores herramientas para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el tratamiento preventivo, y recalcar de verdad la importancia de involucrar y de trabajar de forma coordinada con todos los actores, ¿no? Desde los programas de tuberculosis, pero también con otros programas, con salud materno-infantil, con salud de los adolescentes, con los programas de inmunizaciones, y como decíamos antes también en el nivel local con otros agentes comunitarios y con sociedad civil, para trabajar de manera coordinada y de verdad lograr cerrar las brechas importantes que tenemos en este grupo vulnerable. Finalmente, recordar que por parte de la OPS seguimos totalmente disponibles para continuar apoyando técnicamente a los países en este tema, y ya finalmente desearles que tengan un excelente día. Espero que de verdad hayan disfrutado de este webinar y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.